Bueno, en la ayudantía de hoy vamos a ver 5 ejercicios, van a repasar la mayoría de las cosas que tienen para el control de mañana, así que espero que les sirva. Ojalá, si es que pueden ir participando para ir como soltando la mano, estaría súper beneficioso. Entonces, la primera pregunta dice, LATAM Airlines ofrece un tiempo vuelo de 2 horas y 5 minutos para sus vuelos de Santiago a Iquique. Suponga que se piense que los tiempos de vuelos, de los vuelos reales están distribuidos uniformemente entre 2 horas y 2 horas y 20 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo no se retrase más de 5 minutos? Ok, dado este pequeño como explicación del problema, ¿qué tipo de variable es? ¿Con qué variable, con qué función, perdón, tendríamos que hacer esto? Distribución uniforme, ¿no? Efectivamente, acá, para que recuerden, todas las preguntas que le hagan sobre distribución uniforme, distribución exponencial o distribución normal, les van a decir, la muestra distribuye tanto. Ya, entonces acá ya les está dando una pista fundamental para poder responder la pregunta. Para recordar, nosotros para calcular probabilidades uniformes siempre era lo mismo. P unif, que iba a ser un X, que sería la probabilidad que estamos buscando, el A, yo lo conozco como A, que sería el límite inferior, coma B, que sería el límite superior, ¿ya? En estos casos, ¿cuál sería el límite inferior? 2 horas. 2 horas. 2 horas, perfecto. Por lo tanto, el límite superior van a ser las 2 horas y 20 minutos, ¿ya? Acá directamente la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el vuelo no se retrase más de 5 minutos? Considerando no se retrase más de 5 minutos, es en consideración a las 2 horas y 5 minutos que efectivamente se demora el vuelo, ¿ya? No a partir de estas 2 horas límite, ¿ok? Por lo tanto, nosotros tenemos que plantear dos cosas. En primer lugar, transformar las horas a minutos para poder tener como el resultado correcto y que no den cosas incoherentes. Y dos, plantear bien la probabilidad que tenemos. En este caso, las 2 horas acá van a ser 120 minutos y las 2 horas 20 van a ser 140 minutos. ¿Ya? Entonces, si la probabilidad es que no se retrase más de 5 minutos, es a partir de las horas 5 minutos más 5 minutos, ¿ya? Porque esa es como la hora base que tenemos. Por lo tanto, acá sería la probabilidad que sea menor a 2 horas y 10 minutos, ¿ya? ¿Entienden por qué son los 2 horas y 10 minutos y no son las 2 horas solitas? ¿O no quedó claro eso? Sí, se entiende. Ah, ya, ok. Entonces acá directamente la probabilidad es X que sea menor a los 130 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, si nos están diciendo cuál es la probabilidad de que el vuelo no se retrase más de 5 minutos, tenemos los 5 minutos acá, pero tenemos un tope que son las 2 horas 5. ¿Ya? Entonces la probabilidad iría de las 2 horas 5 minutos a las 2 horas 10 minutos. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que plantear la probabilidad de X menor a las 2 horas 25, ¿ya? Y entonces ahí estaríamos considerando esta primera parte de acá versus el que no se retrase más de 5 minutos, que sería esto de acá. Por lo tanto, dado que tenemos estas... Una pregunta, Dime, Rishen. ¿por qué eran 2 horas y 10 minutos? Porque el tiempo que te ofrece el vuelo son de 2 horas y 5 minutos. Es como nuestro X, por decirlo así. ¿Ya? Y a partir de esas 2 horas 5 minutos, te están diciendo de que no se retrase más de 5 minutos, entonces le tendríamos que sumar como lo que más Perfecto. podría retrasar serían 2 horas y 10 minutos. ¿Ya? Por eso va como entre el lapso de las horas 2 horas 10 minutos a 2 horas 5 minutos, que es lo que se podría retrasar. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer acá es poner la función de PUNIF, que el X en este caso sería 130,
los 120 minutos que son de la parte límite y después el máximo que serían 140 menos PUNIF que es 125,120,140. Ahí sí. Entonces acá nos están diciendo, dime Ceci. Es que no entendí por qué hay que restarle la probabilidad de 125 en vez de calcular directamente el PUNIF de los Ya. 130. Acá la razón de por qué tenemos que restar este valor de acá es porque el tiempo exacto de vuelo son 2 horas 5 minutos, ¿ya? Y como esto está distribuido uniformemente, tiene un límite inferior y un límite superior. Pero si nos damos cuenta, el límite inferior son 2 horas, y el vuelo no se puede demorar solamente 2 horas, son 2 horas y 5 minutos, ¿ya? Por lo tanto, si nos están diciendo que la probabilidad del vuelo no se retrase más de 5 minutos, es a partir de estas 2 horas 5 minutos. Por lo tanto, podría llegar a tiempo, atrasarse 1 minuto, atrasarse 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, nuestro como lapsus van a ser las horas 2 horas 5 minutos y 2 horas 10 minutos, ¿cachai? No podemos solamente calcular el que se retrase más de 10 minutos porque estaríamos considerando que el vuelo llegue a las 2 horas, a las 2 horas 1, a las 2 horas 3, a las 2 horas 4, ¿cachai? Entonces hay que calcular el tiempo exacto que se podría atrasar desde aquí en adelante. Ya. Ya bueno, entonces la probabilidad de que el vuelo no se retrase más de 5 minutos es del 0,25, ¿ya? ¿Alguna otra duda aparte o quedó claro? Perfecto. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad que se retrase más de 10 minutos? ¿Cómo plantearían esta probabilidad? De nuevo hay que considerar como que son 2 horas 5 la del vuelo. ¿Es sumarle los 10 minutos? Sí, pero acá, ojo, me están preguntando que se retrase más de 10 minutos. Es X así. O sea, no, si es con la overtake, pero estoy pensando Así. como cuál es la probabilidad que queremos hacer. O Ya. sea, el X. En este caso, como son más de 10 minutos, el vuelo perfectamente, efectivamente, va a ir desde las 2 horas 5 minutos en adelante, ¿ya? Y acá perfectamente lo podemos plantear así. Uy, que O sea, sea, queremos que sea mayor a 2 horas 15. claro, Ya. 2 horas 15 minutos. Entonces parte de las 2 horas 15 en adelante, que serían 135 minutos. Por lo tanto, acá no tendríamos que restar como de las horas anteriores porque ya estamos considerando que se va a demorar más, ¿cachai? Pero, como nosotros ya sabemos, esta probabilidad no se puede calcular así, ¿cierto? ¿Qué operación tenemos que realizar para poder calcular bien la probabilidad? Sería 1 menos la probabilidad de que sea menor a 135. Perfecto, x menor a 135. Por lo tanto, acá lo único como interesante que hay que hacer es calcular este PUNIF, ¿ya? Entonces 1 menos PUNIF de 135,120,140. Y nos da también de que la probabilidad de que se retrase más de 10 minutos es de 25%. ¿Bien hasta ahí? O sea, pero ahí no es con la overtake en este caso. ¿Qué cosa? Es que te da de las dos formas, mira. Podemos hacer 1 menos, o Porque lo pusiste el 1, no había cachado. claro, o hacemos el PUNIF de 135,120,140, lower tail de F. Y da los mismos 25. Cualquiera de las dos opciones está correcta. ¿Bien hasta ahí? Sí, vi. Súper.
La segunda pregunta nos dice lo siguiente. El tiempo requerido para pasar la inspección de seguridad en el aeropuerto puede ser molesto para los viajeros. El tiempo medio, el tiempo de espera medio durante los periodos pico en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati, en el norte de Kentucky, es de 12,1 minutos. Suponga que el tiempo para pasar la inspección de seguridad sigue una distribución exponencial. Son las 8:30, son las 8 de la mañana, un periodo donde fluye mucha gente, y usted acaba de formarse en la fila de inspección. Para tomar su vuelo debe estar la puerta en 30 minutos, es decir, a las 8:30. Transcurren 12 minutos desde el momento que pasa la inspección de la seguridad hasta que llega a su puerta. ¿Cuál es la probabilidad de que pierda el vuelo? Acá. ¿De qué tipo de ejercicio tenemos? ¿Distribución uniforme, distribución normal o distribución exponencial? Exponencial. Perfecto, entonces acá tenemos de que x, esperemos un poco, nunca la he hecho lista. Entonces acá x distribuye exponencial ¿de qué variable? Esto es genérico. ¿A uno? No, que va a poner escrita la Lambda. lambda, ¿cierto? ¿Cómo nosotros calculamos el lambda? Hay que despejar lo de la esperanza, que igual a la media. Entonces la esperanza, que es la media, es igual a 1 partido en lambda. Por lo tanto, acá nos están diciendo directamente que el tiempo de espera medio son 12,1 minutos. Por lo tanto, para despejar lambda, es igual a 1 partido en 12,1. ¿Ya? Por lo tanto, lambda, pero ahí después lo calculamos manualmente. Entonces lambda ya sabemos que va a ser 12,1. Y nos están diciendo de que eran las 8 de la mañana y que usted debía estar a la puerta en 30 minutos y que habían transcurrido 12 minutos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pierda el vuelo? Acá, si tenemos 30 minutos para llegar y han pasado 12 minutos, ¿cuál sería la probabilidad de que podría perder el vuelo? ¿Qué x tendríamos que ¿En buscar? 18 minutos? Creo. Eso es el tiempo que podría llegar a atrasarse o no atrasarse. Por lo tanto, acá tenemos pexp de x, que van a ser los 18, y el lambda, que el lambda lo podemos poner directamente como 1 partido en 12,1, y dado que, acá me confundí, es que el tiempo que lleguemos tarde, es decir, que nos demoremos más de 18 minutos, tendríamos que hacer 1 menos 1 menos la probabilidad de x menor a 18. Entonces acá tenemos dos formas de hacerlo, poner 1 menos o el lower tail, pero vamos a poner lower tail, es más fácil. Entonces lo corremos nomás, y nos dice que la probabilidad de que esta persona pierda el vuelo es de 22,6%, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Súper. La pregunta número 3 nos dice, una máquina produce resistencias eléctricas que tienen un valor medio de 40 ohms y una desviación estándar de 2 ohms. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de 32 de estas mismas resistencias tenga una resistencia total o acumulada que supere los de 648 ohms? Acá, ¿en qué estamos en presencia? ¿Qué tipo de ejercicio? También es exponencial. ¿Por qué crees que es exponencial? Solo porque como que los ejercicios, por el tipo del ejercicio, cuando el tema es como eléctrica, creo que era, pero no sé. No, no tiene nada que ver en verdad Porque era como el ejercicio que está en el cuaderno. que sea exponencial. Pero ojo, miren, acá nos están diciendo un valor medio de 40 ohms y una desviación estándar. Entonces acá ya las probabilidades se les acortan rotundamente a que es o una distribución normal o que tenemos que utilizar el teorema del límite central, ¿ya? Poisson, ¿no? ¿Qué cosa? Esta es la función Poisson.
O si que lo pronuncia así. ¿Qué cosa? Es la función Poisson, o sea que la función que era P y algo. No, 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 no. Acuérdense, la función Poisson solamente te va a pedir un lambda o cualquier cosa. Ahí después va, mira, la exponencial te está diciendo directamente que va a distribuir exponencial. No se caliente más la cabeza si es que no dice exponencial, no es exponencial. La uniforme, si no dice que es uniforme, tampoco es uniforme. La distribución normal podría decir que distribuye normal y tendría que calcular distribución normal, pero una forma de poder darse cuenta de que en verdad es distribución normal es porque les van a dar la media y la desviación estándar, ¿ya? En este caso, se calcula como una distribución normal, pero nos están diciendo de que tenga una resistencia total o acumulada que supere los 648 ohms. Cuando un ejercicio salga como la suma de las resistencias en este caso, una suma total o una suma acumulada, estamos hablando del teorema del límite central, ¿ya? Donde se supone que la X, voy a copiar este acá que la X también va a distribuir normal, porque ya sabemos que por los valores que nos están dando acá, valor medio y una desviación estándar, pero como te dice, una resistencia total o acumulada, distribuye n por mu, coma, la desviación estándar al cuadrado, por n, ¿ya? Esos son los parámetros cuando tenemos una resistencia total o acumulada. Si es que fuera teorema del límite central normal, distribuiría mu partido en la varianza partido en n. Perdón, desviación estándar partido la raíz de n, ¿ya? Para que sepan. Entonces, si nos están diciendo de que el mu es igual a 40, tenemos una desviación estándar de 2 ohms, y tenemos una muestra aleatoria n de 32, y nos están diciendo que hay una resistencia acumulada, que es igual a 648, ¿ya? Entonces, nuestra probabilidad, la que tenemos que calcular, sería la probabilidad de que X sea mayor a estos 648, ¿cierto? Y no podemos calcular eso, por lo tanto sería 1 menos la probabilidad de X menor a 648, ¿ya? Entonces, dado que es una distribución normal, a pesar de que se trata con teorema del límite central, ponemos pnorm de, y acá el X sería 648, ¿cierto? Después nos piden el promedio, que sería 40 por los 32, ¿cierto? Porque es una resistencia acumulada. Entonces, 40 por 32, lo podemos dejar así. 40 por 32, coma, y tenemos que hacer el tema de la desviación estándar, ¿cierto? En este caso les había dicho que era la desviación estándar al cuadrado por n. Creo, espérenme, déjenme revisar. Sí. Entonces en este caso sería, coma, si nos dicen que la desviación estándar es 2, la desviación estándar al cuadrado es 4, por el n, que sería 32, ¿cierto? Y finalmente tenemos lower tail, porque tenemos que calcular al otro lado, lower tail que va a ser igual a f. Por lo tanto no corremos y nos está diciendo de que efectivamente la probabilidad de que una muestra aleatoria de 32 resistencias, perdón, una muestra de 32 de las mismas resistencias tenga una resistencia total o acumulada que supere los 648, es de casi el 1, ya que es muy probable que efectivamente tenga toda esta resistencia. ¿Alguna duda o consulta?
¿O quedó claro? Súper. Entonces, la pregunta 4 nos está diciendo, en marzo de 2021, el empleado chileno pasó un promedio de 77 horas conectado a Internet mientras trabajaba. Suponga que la media poblacional es de 77 horas. Los tiempos de distribución están distribuidos normalmente y la desviación estándar es de 20 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que en marzo del 2021 un empleado seleccionado al azar pasara menos de 50 horas conectado a Internet? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tipo de ejercicio es? Distribución normal. Distribución normal. Bien. Por lo tanto, acá tenemos X que va a distribuir normal mu, la desviación estándar partido en la raíz de n, ¿cierto? Y nos están diciendo de que la probabilidad es que pase menos de 50 horas conectado, por lo tanto X es menor a 50, ¿ya? Entonces lo único que tenemos que calcular es con la probabilidad de p-norm, ¿cierto? P-norm, en este caso va a ser la Q, que son los 50, la media, que nos dice que son 77, y la desviación estándar, que es de 20 horas. Y nos dice que la probabilidad de que en marzo un empleado seleccionado al azar pasara menos de 50 horas conectado a Internet es casi del 8%. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda o consulta? Cero dudas. Súper. Finalmente tenemos esta siguiente pregunta. Nos dice, M&M/Mars, fabricante de los chocolates M&M, realizó un sondeo nacional en el que más de 10 millones de personas dieron su preferencia para un nuevo color. El resultado de este sondeo fue el reemplazo del color café por uno azul. En el folleto Colors, distribuido por el área de asuntos de consumidores de los M&M, la distribución de las la distribución de los colores de las lunetas, que serían los chocolates en forma Gragia, es la siguiente. Entonces nos están diciendo que la proporción de las personas que eligieron los colores es café el 30%, verde 10%, amarillo 20%, naranjo 10%, azul 10% y rojo 20%. ¿Ya? En un estudio posterior se emplearon como muestras una bolsa de 1 libra para determinar si los porcentajes eran válidos. En una muestra de 506 lunetas se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces los cafés se obtuvieron 177 m/m, verde 36, amarillo 136, naranja 41, azul 38, rojo 79. Dice, use alfa del 0.05 para determinar si estos datos coinciden con los porcentajes reportados por la empresa. ¿Qué tipo de ejercicio es este? ¿A alguien que no sea la Ceci se le ocurre qué tipo de ejercicio es este? En el que te dan probabilidades y te dan después valores observados. Población multinomial. Sí, población multinomial. En este caso, para calcular valores de multinomial, nosotros tenemos que primero plantear las hipótesis, ¿cierto? Que va a ser la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿ya?
La hipótesis nula es decir de que efectivamente se está cumpliendo de que los porcentajes coinciden, que los porcentajes que se obtuvieron son los reales, ¿ya? Es decir, como que el 30% de los datos en verdad son los 177 M&M, ¿ya? Por lo tanto, uno para plantear la hipótesis siempre se basa a partir de lo que te están diciendo en el ejercicio, ¿ya? En este caso sería los porcentajes reportados por M&M, Mars, son café igual 30%, bla, 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 y así sucesivamente hasta que el rojo es igual al 20%, ¿ya? Y por lo tanto, la hipótesis alternativa es que no se cumple la hipótesis, por lo tanto sería los porcentajes reportados por M&M, Mars no son el café el 30% hasta el rojo el 20%, ¿ya? Uy. Café igual 30% y hasta rojo del 20%, ¿ya? Entonces, uno para calcular la distribución multinomial, primero calculamos los valores tanto esperados para los como predichos, y después tenemos que comprobarlo con la distribución del chi cuadrado, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacer el chi-q-test, en donde vamos a poner que el x va a ser igual a la c. Estas c son los valores que nosotros vamos, los valores predichos, perdón, los valores observados, ¿ya? Entonces vamos a tener que, va a ser café, el verde, el amarillo, el naranjo, bla, 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 bla. Y los tenemos que ir ordenando, ¿ya? Entonces va a ser, primero vamos a partir con el café, después vamos a ir con el verde, después el amarillo 135, naranja 41, azul 38 y rojo 79, para luego decir de que la probabilidad que nosotros como que nos están dando son las de arriba, entonces sería 0.3, 0.3, 0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0.2, ¿ya? Y corremos como el ejercicio. Acá nos están diciendo de que el valor chi, tanto del valor predicho como para los valores observados, es de 29.51. Los grados de libertad son 5. ¿Alguien me puede decir por qué los grados de libertad son 5? ¿O cómo uno calcula los grados de libertad? Digamos, son como los datos menos uno. Efectivamente, son los datos menos 1. Si se dan cuenta, acá tenemos 6 tipos de colores, ¿ya? Entonces sería 6 menos 1, 5. Y el p-value es súper bajito, ¿ya? Entonces, para nosotros rechazar o no rechazar la hipótesis nula, podemos cumplir dos cosas. ¿Quién se acuerda cuál sería el criterio para ver si se rechaza o no se rechaza la H0? Si el p-value vale más que 0,05 si se aprueba, de lo contrario se rechaza. Claro, o sea, se rechaza la hipótesis nula si el p-value va a ser menor al alfa que nos están dando. En este caso, el p-value es de 0,00001 y el alfa con lo que tenemos que compararlo es 0,5, ¿ya? Entonces, para este caso, dado que tenemos 0.0001838, claramente va a ser menor que el alfa, que es 0.05, y podríamos concluir de que efectivamente se rechaza la H0, ¿ya? Eso es una forma de poder calcular, de poder concluir este tipo de ejercicio. La otra forma es decir de que el chi observado, el chi cuadrado observado, que sería el que nos da acá el ejercicio, es mayor al chi como de la tabla, ¿ya? Acá yo le digo como chi la tabla porque yo antes lo buscaba en tabla, pero nosotros podemos buscar directamente un chi cuadrado que tenga estos grados de libertad
con este alfa, ¿ya? Entonces lo voy a poner acá, chi de alfa, k menos 1. Por lo tanto, si para poder calcular este chi, que sería para mí el de la tabla, ¿cómo lo calculamos? ¿Cuál es el proceso para calcular este valor del chi? La distribución chi. ¿Alguno se acuerda? Si no me equivoco, Dale. era o sea, cargar, digamos, los datos como en un conjunto y después ir sacando las probabilidades de cada uno, ¿no? No, pues eso ya lo hicimos. De acá. Ahora lo que tenemos que calcular es cuál es el valor de, cuál sería el valor del chi cuadrado para como estos datos, o datos en general, que cumplieran con las condiciones de que los grados de libertad fueran 5 y el alfa de 0,1. 0,05, perdón. Ya. Para calcular el chi cuadrado, tenemos para calcular el chi cuadrado, ocupamos la forma de Q chi SQ, ¿ya? En este nosotros vamos a poner los grados de libertad, que en este caso serían 0,05, perdón, primero va el alfa y después van los grados de libertad que serían 5, ¿ya? Y dado que el R siempre lo da como para el otro lado de la cola, tenemos que poner lower tail de F. Ya siempre tienen que calcularlos de esta manera. Y nos dice de que el chi cuadrado para este ejercicio es de 11.07. Por lo tanto, acá nos están diciendo de que el chi observado del ejercicio es 29.514, ¿cierto? Y efectivamente este va a ser mayor que 11.0705. Y nuevamente podemos confirmar de que se rechaza la hipótesis nula de que los porcentajes reportados por M y M son los que efectivamente nos decía el ejercicio, ¿ya? Acá siempre tienen que tener algo en consideración de que uno puede rechazar ya sea por el alfa o por esta fórmula, y ahí siempre les tiene que dar el mismo valor. Si es que no les da lo mismo, en algo están fallando, ¿ya? Lo más rápido, conveniente, esta fórmula por si acaso se llama el del valor crítico, el método crítico, y este sería el con el p-value. Ya, entonces cualquiera de las dos pueden realizarlo y les debería dar el mismo valor. No sé si tienen alguna duda o consulta de los ejercicios hasta ahora porque ya se nos acabaron.